Bienvenido a Vamos, donde escucharás acerca de vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. Verás y escucharás historias reales de personas reales que van a lugares reales muy lejanos, cuyas vidas son cambiadas mientras Dios los usa para impactar las vidas de otros para su gloria. Prepárate para ver a la gente experimentar el amor y el poder de Dios. Vamos. Bienvenidos a todos, mi nombre es Tony Nardella y estoy aquí con mi buen amigo Darren Slack, que tiene mucho que hacer y mucho que decir acerca de la profecía. Queremos darles la bienvenida hoy. Esta es la segunda parte de nuestra serie sobre los dones proféticos y hoy vamos a hablar mucho más sobre cómo usted y su iglesia pueden prosperar y sobresalir en este don en particular. Bienvenido de nuevo, Darren. Gracias, Tony. Es un placer estar aquí. Cuando estuvimos aquí la última vez, hablamos mucho sobre lo bueno, lo malo y lo feo del don profético. ¿Has experimentado algo de eso en tu vida? Mayormente bueno, solo algunos momentos que probablemente no quiero recordar, pero en su mayor parte Dios ha sido muy bueno, como decimos, mantenerlo fuera de la zanja. Porque eso es realmente importante cuando se trata de profecía. No quieres crear un ambiente en el que alguien salga herido o que los corazones no se animen. Sí, sé que ha habido mucho de ese dolor dando vueltas y debido a eso, algunos pastores se ponen muy tímidos con esto y hablamos mucho de eso en el último episodio, pero que sea más personal. Recuerdo que fuiste a una iglesia que conozco bien en el extranjero. Era una iglesia bastante grande y solían tener el flujo profético allí todo el tiempo y luego algo sucedió. No sé qué pasó, pero la cerraron como si alguien hubiera tirado una piedra de hormigón y entonces apareciste tú. ¿Puedes contarnos un poco sobre esa experiencia? Sí, fue uno de los grandes momentos. Fue en Guayaquil y me sentí muy agradecido por la oportunidad de compartir y tuvimos un almuerzo con el pastor antes de nuestra primera reunión. Y esto sucede todo el tiempo cuando viajo. Pero se sentó con mi otro viajero, Pat McGuffin, y uno de nuestros otros anfitriones, y empezó a contarle a Pat todas las pesadillas de su experiencia con la profecía, tipos que han venido y tratado de establecer escuelas, haciendo todas estas cosas. Y quiero decir, solo si estuvieras escuchando eso, te habrías horrorizado por el control, la manipulación, el orgullo, la falta de sumisión, los problemas que creó. Y luego se vuelve hacia mí y me dice, pero estamos contentos de tenerte aquí y esperamos que funcione de manera diferente contigo esta noche. Así que yo tenía todo preparado y más o menos sabía cómo iban las cosas. Es algo así como, esto ha sido nuestra pesadilla, pero bueno, salta que el agua está caliente. ¿Qué vas a hacer diferente? Entonces, este tipo de expectativa en la que me están mirando con el ojo de lado, así como de, no estamos seguros de lo que vas a hacer. Yo estaba en otra reunión donde la primera pregunta del pastor para mí, justo acabo de conocer al hombre, y él dice, bueno, ¿qué hacemos con el pastor o el profeta que se equivoca? Quiero decir, ¿lo apedreamos o lo echamos? ¿Qué hacemos? Quiero decir, yo ni siquiera había visto al tipo por más de 30 segundos. Todos los demás están hablando de sus comidas y conociéndose. Él quiere saber sobre eso. Este otro pastor del que te hablaba, sin embargo, en el servicio de la tarde, la primera noche, vino. Supongo que para asegurarse de que todo iba bien. Y durante la enseñanza estaba compartiendo cosas. Sentí que el espíritu me sacaba de mis notas. Fue realmente interesante. Estaba haciendo algo de lo que normalmente no hablo. Y al final de la noche hubo un tiempo maravilloso de compartir, una buena demostración. Todo salió muy bien. Buena demostración. ¿Qué significa eso? Bueno, una de las primeras cosas que hacemos cuando vamos es mostrarles que realmente podemos hacerlo. Lo nuestro es la activación. No estoy allí para demostrar y presumir y todo ese tipo de cosas. Estamos allí para activar a la iglesia en el uso de los dones. La Biblia dice que debemos equipar a los santos para las obras del ministerio, y estoy seguro de que llegaremos a ese punto. Pero para mí no se trata de ir y decir, oye, mira, puedo profetizar y decirle a todo el mundo lo que va a pasar. Estoy allí para demostrar que estoy aquí para equiparte, para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer como los santos. Pero para que sepan que estoy dispuesto a tomar los riesgos que les estoy pidiendo que tomen, voy a llamar a algunas personas y vamos a ver lo que el Señor hace. Y fue tan bonito ver cómo las palabras eran precisas y la gente estaba muy animada, muchas palabras de conocimiento, muchas cosas muy específicas fueron compartidas y fue grandioso. Y llegamos al final del servicio y yo estoy como tomando un profundo suspiro de alivio porque todo el mundo en el equipo que estaba conmigo hizo un trabajo maravilloso y le devolvemos el micrófono al caballero que dirige el servicio y el pastor se levanta y espera un minuto, me gustaría decir algo. Delante de probablemente 1000 personas, comienza a compartir desde su corazón cómo lo afectó esa noche. Él dice, nunca he estado en un ambiente donde
estaba escuchando del Espíritu Santo lo que Él quería que yo hiciera, y luego tú lo decías durante tu mensaje. Fue como, Él me dijo que necesitaba aprender como un niño, entonces tú pasaste 10 minutos hablando sobre la niñez, y ni siquiera tenía la intención de hablar de la niñez en la profecía. Habló de tener que discernir entre la diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Y él se preguntaba sobre eso, y yo pasé 5 minutos hablando de eso, de lo que no tenía planeado hablar. Así que fue realmente asombroso cómo el Espíritu Santo estaba usando lo que yo estaba hablando para tratar con su corazón de frustración sobre lo que había sido el pasado. Y desde entonces ha sido muy receptivo y aprecia lo que traemos. ¿No es interesante que este pastor, que probablemente había hecho una escena pública de cierre de la profecía, ahora estaba de pie y humildemente reconociendo que lo profético puede ser valioso después de todo? Es asombroso. Fui a Lviv, Ucrania, y la primera noche cenamos con el pastor. Pasó 45 minutos hablando de profecía como él la veía y su perspectiva, y haciéndolo sonar como si no nos necesitaran. Y fue muy categórico sobre el hecho de que el don estaba mal demostrado, mal activado, mal todo. Y aquí estaba yo, a 5,000 millas de casa, en un restaurante con este hombre, y él lo está cerrando incluso antes de empezar. Y la primera noche no fue particularmente bien en su mente, porque no agasajamos a todos con nuestros grandes regalos. Solo hicimos un poco de activación y demostración, mostrando a la gente cómo podemos compartir dones y cómo estamos dispuestos a compartir nuestro don y animar a los demás. Lo importante se iba a hacer al día siguiente. Estábamos equipando a la gente. Así que esa mañana hicimos ejercicios con varias personas y el pastor participó. Fue allí y se metió en los grupos. Toda su gente. Ahora déjame detenerte ahí, Darren. Cuando dices ejercicios, explícale a nuestra audiencia qué quieres decir con ejercicio. Así que mi trabajo es crear ambientes donde la gente pueda crecer, muy parecido a lo que el pastor hizo por mí cuando empecé. Él crea pequeños grupos donde la gente puede compartir y pueden practicar en un ambiente donde no van a ser juzgados o amenazados. Pueden compartir abiertamente lo que sienten que el Señor les está mostrando y reciben retroalimentación. Y así tendremos líderes para cada grupo y tendremos a alguien que de una manera controlada y madura trate de ayudar a dar forma a lo que se está diciendo. Así que estabas en Lviv, Ucrania, en una iglesia en la que no habías estado antes, y te invitaron a dar una conferencia. Así que me imagino que esto suena como un sábado por la mañana, tipo de una cosa en la que tenía todas las personas que se presentaron divididos en pequeños grupos, y luego se les anima y les instruye sobre cómo profetizar. ¿Es eso cierto? Sí, y luego se tomaban unos minutos para hacerlo, y luego retroalimentábamos, hacíamos que la gente compartiera con los demás, que dieran su opinión, que sopesaran lo que se decía, que dijeran lo que era útil, lo que no lo era. Así que ahora tienes este tipo de ida y vuelta donde la gente está aprendiendo, esto era bueno, esto no lo era. Primera de Tesalonicenses dice, ya sabes, aferrarse a lo que es bueno, dejar ir lo que no lo es. Así que teníamos eso en marcha, y el pastor estaba... Ahora, antes de llegar a la historia del pastor, y no te olvides de eso porque quiero escuchar eso, ¿qué es esto que estás haciendo donde todo el mundo en la iglesia tiene la oportunidad de profetizar? ¿Qué sentido tiene? Primera de Corintios capítulo 14 nos dice que debemos desear ansiosamente los dones espirituales, especialmente que podamos profetizar. Así que en realidad hay un mandato bíblico. Si bajas al verso 37 al 40, habla de, te estoy hablando como si esto fuera un mandamiento. Así que Pablo no se anda con rodeos cuando se trata del valor de la profecía para edificar, animar y consolar a la iglesia. Así que las Escrituras nos ordenan que deseemos profetizar. ¿Por qué? Por la forma en que edifica y consuela a la iglesia, que vamos a permitir que Dios haga esto. Así que no es un don que necesariamente tienes que poseer, pero hay un espíritu de profecía que caerá en una reunión en la que cualquiera puede participar. Y eso es lo que estamos demostrando, es que el Espíritu Santo quiere animar a los creyentes. Y si siempre viene a través de una sola persona, nadie nunca recibe el ministerio que necesita. Así que un creyente lleno del Espíritu Santo puede profetizar a cualquiera siempre y cuando entienda que tiene que ser bíblico, que glorifique a Dios y que sea alentador, edificante y consolador. Así que cualquiera que tenga el Espíritu Santo de Dios y esté bajo las circunstancias correctas podría ser capaz de profetizar. Bueno, si quieres estirarlo, no necesariamente tiene que ser alguien que esté lleno del Espíritu Santo, porque Saulo profetizó y él estaba en un grupo de profetas que lo hacían. Así que cuando el espíritu de profecía cae y Saúl profetizaba, tú sabes, de acuerdo a las Escrituras en 1 de Samuel, tú tienes este tipo de cuadro raro donde Saúl no estaba caminando con el Señor de cerca, pero cuando él estaba alrededor del espíritu de profecía, el Espíritu de Dios vino sobre él.
Burro profetizó en los días de Balaam porque Dios tenía algo que decirle al profeta. Cuando Dios quiere hablarle a alguien, Él puede hacerle llegar una palabra, no hay duda. Él puede usar un burro, puede usar a Saúl, usará lo que quiera, pero como regla general, el Espíritu de Dios que habita en un creyente será el que use para animar a otros. Eso es muy alentador. Eso significa que somos algo más que personas que se sientan en sillas el domingo por la mañana y diezman y cantan y tienen grandes orejas para escuchar. Deben ser los santos equipados para el ministerio. Este es un gran descuido, yo creo, en nuestras iglesias hoy, que no estamos equipando a los santos para la obra del ministerio, no la obra del conocimiento bíblico, no la obra del estudio bíblico, no la obra de conocer la palabra de Dios, aunque muchos creyentes la conocen muy bien. El propósito de ese conocimiento es compartir el Evangelio con poder, con señales y maravillas que sigan, para que la gente sea compelida por el amor del Padre y el ministerio del Espíritu. Bien, ahora volvamos al contexto que estás compartiendo. Usted tiene un pastor que la noche anterior pasó media hora o más diciéndole todas las cosas malas acerca de la profecía y luego aquí está usted a la mañana siguiente desatando a toda su gente a creer que pueden profetizar. ¿Cómo reaccionó? Fue una experiencia maravillosa, porque en realidad estaba bastante desanimado. Le dije a mi equipo antes de la mañana del sábado, después de que él nos había dado este tipo de desaliento, después de nuestra primera reunión, no nos quiere aquí, pero quiero que sigamos siendo fieles y confiemos en Dios y hagamos lo que podamos. Hagamos lo que hacemos. Y él se levanta después de la reunión de la mañana y estoy pensando, oh, genial, aquí viene. Él va, él dice, necesito arrepentirme ante ustedes como iglesia, quiero arrepentirme. Un pastor dijo que necesitaba arrepentirse ante ustedes o ante la iglesia. A mí. Dice, Darren, necesito arrepentirme ante ti. Comenzando el jueves por la noche, fui arrogante y orgulloso en la forma en que te hablé sobre tu don y lo que traes. Y anoche dije algunas cosas que estaban totalmente mal informadas sobre lo que estás aquí para hacer. Acabo de presenciar algo que nunca he visto en toda mi vida. He estado alrededor de gente profética antes, y mi experiencia primaria era que ellos hacían toda la profecía y todos los demás solo miraban. Él dice, recibí palabras de personas que sé que no son profetas y no tienen dones proféticos hoy. Y leyeron mi correo. Me dijeron cosas sobre mí que no le dije a nadie. Y lo hicieron con la gracia de Dios y tu entrenamiento, lo que me abrió una puerta para poder recibir de personas que nunca hubiera esperado. Y entonces caí en la cuenta. Es por eso que estás aquí, es para equipar a los santos para la obra del ministerio. Y ese es tu objetivo declarado en Efesios 4. Y hoy me siento humillado por el Espíritu Santo para decirte que necesito arrepentirme públicamente delante de toda la iglesia por mi actitud. Y él dice, quiero decirles, iglesia, lo que hemos visto aquí hoy es la forma en que esto se supone que debe hacerse en el Nuevo Testamento. Y lamento no haber entendido esto. Y he sido negativo hasta este punto, pero no lo seré en adelante. Bien, entonces identifiquemos, si podemos, cuáles son los distintivos que traes que crean este nivel de confianza no solo en ti, sino principalmente en el Señor y su don. Bueno, creo que el primero es la sumisión. Creo que la sumisión es la primera y más importante para que los pastores reciban el don profético. La Biblia dice que nos sometamos unos a otros por amor a Cristo. Ese es un fruto de estar lleno del Espíritu Santo. Quiero decir, esto debería ser algo que cuando vengo a una hermandad nunca debería entrar. Ya sabes, siempre debo encontrar la autoridad de la casa y someterme a ellos y decir, estoy aquí solo para servir en todo lo que pueda. ¿Qué prefieren? ¿Qué no quieres que haga? ¿Qué te gustaría que pasara? Sabes, simplemente no estaba disponible esa vez, pero en la mayoría de los casos trato de no, hazlo tú. Tú estás bien. Pero lo que realmente están diciendo es, por favor, no me pongas en una mala situación. Y lo entiendo porque llevo 36 años teniendo que trabajar con líderes muy conservadores y sometiéndome a palabras y a personas que lo ponían todo a prueba. Así que este es mi mundo en el que vivo, en lo que se refiere a sumisión y responsabilidad por todo lo que digo. Sabes, eso es tan cierto. Habiendo servido como pastor principal, he tenido gente profética muy fuerte, pero a veces vienen a mí diciendo que, bueno, tengo la palabra de Dios y que necesita ser dada ahora. Y yo digo, bueno, aprecio tu deseo de darla ahora, pero eso no es lo que el Señor me está diciendo. Y hay una especie de choque de autoridades. ¿Qué le dices a un profeta que dice, ya sabes, tengo la palabra de Dios y tiene que ser dada ahora, y qué haces con eso? Bueno, en primer lugar es el mismo amor del que hablaste. Ya sabes, tienes que tener compasión. Sé que esto es importante para ti. Estoy contigo. Me encanta tu don. Pero ahora mismo vamos en una dirección que no se rinde. Así que lo que te voy a pedir
es que escribas eso porque creo que es una palabra útil. Y vamos a revisarlo y vamos a ver si podemos hacerlo en un servicio posterior, en otro momento. Pero en este momento parece que aquí es donde el Espíritu Santo quiere ir. Pero me encanta lo que compartiste y es muy útil. Bueno, Darren, eso es muy bueno. Sabes, estamos explorando ahora mismo los distintivos de lo que podemos hacer para reclamar la profecía para las iglesias, de modo que el don esté disponible para ser usado para edificar la iglesia. Pero ahora mismo vamos a hacer una pausa, así que volveremos enseguida. Hola mis amigos, quiero hacerles saber acerca de una emocionante oportunidad que estamos poniendo a su disposición. Como ustedes saben, aquí en Let's Go somos todo acerca de Dios, usando gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias para su gloria. Creemos tan firmemente que Dios tiene un plan y un propósito para cada persona que cree en Jesús, que estamos ofreciendo una manera de interactuar con usted y ayudarle a desarrollar su potencial en Cristo. Así es, las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos y los dones del Espíritu Santo han sido distribuidos a cada creyente. Muchos de ustedes que están viendo realmente quieren ser utilizados por Dios. Ustedes tienen su fuego ardiendo en ustedes, pero muchos de ustedes tienen muchas preguntas y algunas dudas y temores también. Todo lo que hemos hecho en este programa ha sido para motivaros y animaros a superar estos miedos y a descubrir cuáles son vuestros dones, llamado y propósito para que podáis ser fructíferos y eficaces en vuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Así que esto es lo que vamos a hacer. Comenzaremos una serie de videoconferencias mensuales donde te animaremos, oraremos por ti y responderemos a tus preguntas. Nuestra meta es construir tu confianza de que realmente eres un hijo o una hija de Dios y que tienes significado y propósito en esta vida. Queremos ayudarte en tu camino a ser discipulado para que seas una bendición aún mayor para otros. Puede que incluso pidamos a algunos de ustedes que nos acompañen en uno de nuestros viajes misioneros. Pero lo más importante es que te ayudemos a superar los obstáculos para tu servicio al Rey, donde quiera que te llame, y creemos que estas conferencias te ayudarán a conseguirlo. Visita nuestro sitio web en la parte inferior de la pantalla para la hora, la fecha y el enlace para nuestra próxima conferencia. Esperamos verte. Bienvenidos de nuevo. Estamos hablando con Darren Slack, que es un profeta conocido que viaja por el mundo predicando el Evangelio y compartiendo la palabra de Dios. Darren, compartiste algunas historias realmente maravillosas acerca de cómo los pastores se animaron a creer que la profecía realmente puede estar disponible de nuevo para sus iglesias. Y entonces estuvimos hablando sobre algunas de las cosas, algunos de los distintivos que les ayudan. Creemos que crees que les ayudan a poner su confianza en eso de nuevo. El primero que mencionaste fue la sumisión a su autoridad. Eso es excelente. ¿Cuál sería otro? Humildad. Humildad hacia los demás que están presentes. Ahora, esto es muy importante cuando digo humildad. No estoy hablando de un autodesprecio. Oh, todo esto es cosa de Dios. Y luego hago lo que quiero cuando tengo mi turno para profetizar. No, es una humildad que es evidente en mi preocupación por el corazón del Padre para la iglesia y no mi propia preocupación por mis preferencias o por cómo creo que deben hacerse las cosas. Muchas veces la profecía se hace de cierta manera. Muchas veces tenemos una cosa entre el equipo y esto es algo que tendré que explicar un poco. A alguien se le da el maletín y sé que parece gracioso. Es una pequeña cosa interna de la que hablamos. Pero parece que el Señor dará una bendición o unción o gracia particular a un individuo en una noche determinada. Puede que no sea yo como líder. Estás hablando de un equipo profético. Viajas, tienes 3 o 4 personas que conoces bastante bien, que tienen dones de confianza, y entonces el Señor te revela que uno de ellos necesita tomar el liderazgo. Sí, o ser utilizado mucho más de lo que tal vez soy. Pero espera un minuto. Quiero decir, tú eres la cabeza de cartel. Usted es el tipo que todo el mundo viene a ver. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, ese es el problema. Hemos creado una cultura donde los cabezas de cartel han reemplazado lo que el cuerpo muestra. Lo que la Escritura muestra es la forma en que se hace. En ningún momento se ve que la profecía se centre en un solo individuo. El individuo es identificado, pero siempre está en medio de una compañía o un equipo. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando Agabo se levantó entre el equipo que fue traído de Jerusalén, fue un equipo el que vino. Judas y Silas dijeron muchas cosas a los hermanos para animarlos. Se utiliza la profecía personal,
pero realmente siempre se hace en el contexto de una reunión de personas proféticas. Y creo que es una distinción importante que hacer, es Dios lo usa como una manera de mantener la persona líder, humilde, mientras que al mismo tiempo permite que los dones más jóvenes maduren. Pero en ese proceso de cito el maletín, lo que sucede es que discernimos que Dios los está usando y les daremos más oportunidades de compartir o tendrán más oportunidades de comunicarse. A menudo ni siquiera lo están buscando. El Espíritu Santo simplemente lo hace y nosotros tenemos que ser sensibles a ese proceso y permitirles más tiempo para quizás compartir o hablar lo que Dios les está dando. Ahora, lo que estás describiendo es algo que he visto que es verdad en otros dones también. Tú sabes, fui mentoreado por un pastor. Él tenía dones de sanidad, dones proféticos, tenía todo el paquete y de vez en cuando decía, Tony, ¿tienes algo? Tony. Y entonces él me dejaba ir o me ponía en ambientes donde yo tenía la libertad de ejercitar mis dones y aprender cómo alguien va a crecer en sus dones si no tiene la oportunidad de practicarlos. Eso es. Y la humildad necesaria para permitir que eso suceda es parte de ese proceso. Y eso es impactante para un pastor ver al líder, la estrella, dar un paso atrás. Ahora, eso me ha metido en problemas en algunos casos porque los pastores esperan que yo sea más de lo que ellos ven que soy a veces, y eso los ha dejado sintiéndose como si yo no estuviera desempacando mi don de la manera en que podría haberlo hecho. Pero tengo que seguir lo que el Espíritu Santo me dice, y no siempre se trata de mí en esos entornos, y se trata de lo que Él quiere y que Él quiere usar. Eso es increíble. Entonces, ¿qué le dices al profeta que está viendo nuestro programa y está por ahí construyendo su marca? Ya sabes, él está tratando de conseguir más invitaciones. Las ofrendas siempre tienen que ser más porque la renta siempre está ahí. ¿Qué es lo que dices? Yo digo que hagas lo que el Espíritu Santo te dice que hagas. Yo no soy tu juez. Pero hay dos cosas que son realmente importantes para la vida de un profeta, y es que ellos necesitan tener gente que los conozca fuera de su don. Así que si no tienes personas a tu alrededor con las que estés conectado, que te conozcan fuera de tu don y te estén ayudando a crecer en tu entendimiento del amor del Padre, disciplina, rendición de cuentas y cosas por el estilo, esa no es una buena práctica. Necesitas tener una rendición de cuentas que no sea solo rendición de cuentas. Necesitas afirmación también, porque creo que muchos profetas corren con o casi vacíos y necesitan ser llenados con el amor de Dios y ser llenados con ese apoyo. La segunda cosa que creo que necesitan es entender que esto no se trata de ellos y necesitan encontrar maneras de equipar más en lugar de solo centrarse en el uso de su don. Wow, eso es tan bueno, Darren. Vamos a volver en un momento después de un descanso para ver más distintivos sobre cómo podemos reclamar la profecía en la iglesia. Ya regresamos. Hola amigos, quiero hablarles por un momento acerca de una gran necesidad que el Señor ha puesto en mi corazón. Recientemente fui a Polonia, a Cracovia, que está cerca de la frontera con Ucrania. Me quedé con mi buen amigo, el pastor Andrei Chlopkov, que es un ucraniano que el Señor envió antes de la guerra a Polonia. No se daba cuenta de que Dios le enviaba allí para que cuando empezara la guerra, él y su nueva iglesia fueran un centro de ayuda para los refugiados que huían de la guerra. Ahora la iglesia también se ha convertido en un centro de distribución para enviar alimentos, ropa e incluso generadores portátiles a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania. Ustedes saben que aquí en Let's Go normalmente no nos involucramos en ministerios como este. En su lugar, nos centramos en el envío de personas comunes para compartir la palabra vivificante de Dios. Pero hay momentos en que Dios se mueve en nuestros corazones para ayudar de una manera más tangible. A decir verdad, mi corazón ha estado tan cargado por el estado de las viudas y abuelas en Ucrania desde que comenzó la guerra. Ahora que se acerca el invierno, sé que mucha gente se va a congelar durante las frías noches por falta de electricidad en sus casas. Quiero hacer algo al respecto y te pido que me ayudes. He visto de primera mano el trabajo del pastor Andrei y de la iglesia Grace of Life. Tienen casas para refugiados, furgonetas de reparto, almacenes, todas las herramientas que necesitan para llevar ropa de abrigo y generadores eléctricos a Ucrania. Solo necesitan más dinero. Así que hoy te pido que te unas a nosotros para enviar el dinero que nuestros hermanos y hermanas de allí necesitan para pasar el invierno. Vayan a nuestro sitio web en la pantalla y hagan clic en donar y especifiquen ayuda a Ucrania. O puedes enviarnos dinero directamente con Cash App. Estoy muy agradecido por su participación con nosotros en este ministerio y te prometo que cada dólar que usted da irá directamente a ayudar con la difícil situación de nuestros hermanos y hermanas de Ucrania. Gracias de nuevo.
Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí con el profeta Darren Slack y Darren ha estado compartiendo con nosotros algunas de las claves de su ministerio que Dios ha usado en él y en su vida para ayudar a las iglesias individuales a recuperar su confianza en la validez y la bendición del don profético. Ahora, Darren, compartiste acerca de la sumisión a la autoridad y la humildad. Dame una tercera. Bueno, creo que tiene que ver con la compasión y el amor que tenemos por la iglesia. Creo que eso tiene que ser evidente en la forma en que nos acercamos a ella. La Biblia dice que Jesús se conmovía de compasión y siempre sucedía algo maravilloso después de eso. Al menos 5 veces la Escritura habla de que el Espíritu Santo lo movía a compasión. Creo que eso es algo muy, muy importante, es que cuando estoy a punto de ser usado en el Espíritu de Dios, lo primero que Él hace no es moverme con corrección, Él me mueve con compasión. Esto es crítico. Creo que muchas veces las personas proféticas tienen la tendencia de ir a un lugar esperando que Dios señale las fallas del lugar donde están. Creo que harían bien en observar el ejemplo de Bernabé, el hijo del estímulo, el hombre que Dios escogió de entre los apóstoles para ir a la iglesia más difícil de la historia del mundo, Antioquía, donde judíos y gentiles intentaban hacer vida de iglesia juntos por primera vez después de miles de años de separación por voluntad de Dios. Ahora su voluntad de unirse. ¿Cómo es esto posible? Y la Biblia dice en Hechos capítulo 11, verso 23, que cuando él vino, la Biblia dice, y cuando él vino y vio la gracia de Dios, se alegró. Me pregunto, ¿cómo es eso posible? Porque todo lo que verías son luchas internas, discusiones sobre la circuncisión, discusiones sobre la comida, sacrificios a los ídolos. Ves a gentiles y judíos con legítima ira, unos contra otros, por cosas en las que se oponían. Y la Biblia dice que vino y vio la gracia de Dios y se alegró. Creo que este es el toque de clarín. Llamada a lo profético es que debemos, no importa qué tan mal esté la iglesia, venir a buscar la gracia de Dios. Porque realmente no se necesita ningún don para encontrar defectos en un entorno. No hace falta, no se necesita ningún poder en absoluto para entrar y decir, hay un problema aquí. Porque la iglesia es imperfecta, ella es la novia. Pero si te invito a mi casa para hablar con mi esposa, para animarla, y todo lo que haces es criticarla, no creo que te invite de nuevo. Creo que esto es parte de la madurez de la que estoy hablando, es que debemos estar llenos de compasión y amor para que nuestros dones sean perfeccionados para la iglesia. Bueno, ya sabes, Darren, ha sido increíble tenerte aquí con nosotros de nuevo hoy. Vamos a continuar con esta serie y vamos a hablar un poco más de la mecánica de cómo profetizar y cómo se ve una iglesia que está disfrutando de la bendición de un ministerio profético activo que está haciendo las cosas que estás diciendo. Se están humillando, se están sometiendo al liderazgo de la iglesia y están amando a las ovejas. Pero antes de irnos, solo quiero animarles a todos ustedes que estamos aquí para ayudarles a ser edificados, construidos en su caminar en el Señor Jesucristo y en el uso de sus dones y llamados. Queremos que sepas que Dios tiene un propósito para tu vida y que sí, incluso tú puedes ser usado para traer increíbles bendiciones a las vidas de otros. Tenemos recursos en nuestro sitio web que se puede ver en nuestra pantalla, donde se puede ir a ver vídeos y leer blogs, y solo una variedad de recursos que le ayudarán en su caminar con el Señor. También queremos poner a su disposición este libro que Darren ha escrito, llamado Reclamando la Profecía, y esto transmite el corazón de Dios para restaurar y reclamar el don de la profecía para la iglesia local. Es un libro increíble y aquí escucharán muchas cosas que han escuchado hoy y mucho más. Y pondremos este libro a su disposición por cualquier donación que haga a nuestro ministerio. Verás la información en la pantalla. Asegúrense de darnos una dirección donde podamos enviarles el libro y se los haremos llegar por cualquier donación que hagan al ministerio. Así que solo quiero darles las gracias por estar con nosotros aquí de nuevo hoy y esperamos verlos de nuevo en el próximo episodio de Let's Go.